Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Sla y Alil. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Halil Brahim Ceylan, uno de los actores que anteriormente promovía la lengua turca, se transformó en una figura que no actuó solo por su talento, sino también por su carisma y su identidad personal. En cuanto al actor, estudió en el centro de la tasa de fiebre, según la cual declaró su relación personal con Sla. En una entrevista, Halil comparte detalles que revelan que estuvo involucrado de manera un tanto inadecuada en el medio de los rumores y las ramas malévolas de su relación. La relación con Sla, estás frustrado. En este artículo, Halil Brahim Ceylan vivió hace mucho tiempo, por lo que su relación con la famosa Sla era muy estrecha. Según Halil, esa parte de una historia de enfermedad amorosa, narró un incidente malévolo y cargado de emociones. Después de que el actor Sla aceptó la baja por maternidad de Halil en un momento en que su jodida, porque las peleas del circo están arrepentidas. Halil expresó sus sentimientos en este momento, dijo que estaba construyendo un futuro con Sla, por lo que parece comparar los sentimientos y aspiraciones del tornillo. Porque sin embargo, todo el cambio está hecho, el actor se separa, si se retira y decide no continuar con la relación. Si la ocultación es dolorosa, será una injusticia para el tratamiento para todos y será bastante confiable en la mayoría de los casos. Es importante destacar que este sentimiento es importante para ellos y sus empresas. La familia lo acepta, pero siempre es un momento de comunicación. Es una experiencia muy difícil para mí, dijo Halil en la entrada. Amor que no floreció. El actor continuó actuando, y su relación con la familia fue constante, las diferencias en las expectativas y las presiones externas le convirtieron en un papel de gran importancia en El patrón del sol. Halil admite que es como Sla, sus personalidades son muy ocupadas y su agenda se basa en sus intereses respetados. Sin embargo, también hay que tener en cuenta la mención de que las expectativas y la exposición a los medios tienen efectos personales que afectan negativamente la relación. El actor también comentó sobre los aspectos difíciles de su relación con el enfoque medial y lateral, por lo que esto generalmente significa que tiene un apego emocional con su pareja. No hay una sola persona involucrada en una relación, sino también en una industria de rumores y especialidades, dice Halil. Sentimiento de tráfico y mala comunicación. Halil Brahim Ceylan también mencionó que uno de los aspectos de la relación se debe a la corta comunicación. Ahora, digamos que Clara, que ha estado explicando todo, decide que dará un paso atrás y recibirá la noticia de que ha aceptado su baja por maternidad. Esta es la parte de la piel donde sientes placer con una sensación de trauma y bienestar emocional. Me sentí muy molesto cuando hablé con sinceridad. No me interesaron todas las conversaciones. Siento que la relación está basada en una base sólida y eso es lo que me hace sentir mejor, confesó Halil. A la edad de 8 años, Halil tomó la guardia de Sla y dijo que pagaría las cuentas como si fueran suyas. Debido al embargo, se dice que es un entendimiento completo de la relación, porque el embargo es un asunto emocional importante. El futuro de las conferencias. La relación con la tía Sla no dio resultados como la de Halil, el actor confirma que los aprendizajes son mucho más fuertes que su experiencia. Después de una ruptura emocional desgarradora, Halil se muestra optimista sobre el futuro y se siente cómodo con su auto y con sus finanzas personales. En estas palabras, esta experiencia del permiso es legal y el instructor está realmente en una fiesta. Las relaciones son complicadas y no hay venta en ningún plano. Cada experiencia es lo mismo, es una oportunidad para una buena práctica. Cada día, uno se vuelve una persona más madura y más segura de sí misma en su relación, afirma Halil, que es parte agraviada en su amor, pero tiene una perspectiva diferente. Reflexión sobre la fama y el amor. Halil Brahim Ceylan también reflexionó sobre el impacto que el famoso miembro tiene en sus relaciones personales y personales. Ahora bien, la exposición mediática es un factor que destruye las relaciones, o que tiene un efecto depresivo sobre el dolor, las heridas, etc.,
entonces estos son los preparativos para la tapa con el escrutinio constante. El amor de una mujer es siempre privado, aunque eso signifique que sus personalidades se comparen entre sí por la preocupación de quienes sufren. La familia es compleja en su forma de significado. Por lo tanto, la familia es más sensible que al revés, que es lo que ocurre en este tipo de situaciones, dijo Alil. Después de un momento difícil, el actor tendrá una actividad futura positiva y esto lo ayudará a mejorar, ya que superará su día. Además de su relación con la familia, no usó esa palabra, Alil siguió siendo un hombre de palabra y compañía, para demostrar su amor por lo mejor, esto es desde su perspectiva más madura. Conclusión, es bueno decirlo. En el resumen, la relación de Alil Brahim Ceylan con Esla es un hecho histórico que es la base de su recuperación, pues se dice que tuvo una experiencia maravillosa, y también que tenía un buen corazón y un corazón enfermo. Es una injusticia que Alil tome medidas ya que empezó a trabajar en el destornillador de Clara, pero tiene una posición de gestión estable con Maad Arrai. Después del nacimiento del niño, el actor era un actor decente, estaba convencido de su experiencia, esta es su esposa, pero tenía una lección que duraría más tiempo. La historia de Alil Brahim Ceylan y Esla es un registro complicado que muestra que la familia y el amor son iguales, y que sus relaciones, así como la ilusión y el deseo, se han visto afectadas por las presiones externas y la falsa comunicación. Alil, ya que está embargado, mostró la mala noticia de que tenía la oportunidad de obtener ayuda del aprendiz, dijo, sí, te daré espacio y te daré la oportunidad de obtener ayuda de los enfermos. Alil Brahim Ceylan, después de romper con Esla, es una notable dama emocional que sufre esta situación desde el final. Como muchos de sus seductores tienen una reacción a sentimientos más emocionales o resentidos, el actor tiene la conciencia tranquila de que la persona es activa y tranquila. Las diversas entradas, que manifiestan que la persona no tiene por qué proceder con las emociones necesarias y termina la relación, están en el juego de los medios de comunicación que se desvían del interés de los pacientes de la otra parte. Es fácil salir del hábito de la frustración porque los nervios no son suficientes para curar los síntomas, pero lo importante es que la calma y los reflejos de la persona que realmente lo logró son más importantes. Estoy en el centro del cerebro y soy la persona más clara como persona, me dijo Alil en una conversación. Este particular reflejo es apreciado por quienes siguen a los guías, dicen, como un modelo de serenidad y autocompensación. La influencia de la familia y los fans. Todos estos aspectos de la carrera de Alil continuaron en el proceso de supervisar el trabajo fundamental de la familia y los amigos. El trabajador, al fin y al cabo, ha participado en gran medida en la formación de los estudiantes de la industria para conservar el cuerpo y la fuerza en este periodo difícil. Alil dijo que era un hombre de los valores de las relaciones auténticas y, al pasar por un momento difícil con su pareja, era una persona afortunada con un corazón rojo que haría que sus expectativas fueran más altas. Después de recibir las lecciones más difíciles de su vida personal, Alil es un actor escéptico con una futura carrera. La industria del cine y la televisión turcas están considerando los talentos de más de una generación, y su potencial no es tan persuasivo. Es sobre todo el actor que crea nuevos proyectos que le permiten explorar una amplia gama de papeles y demostrar sus talentos artísticos. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.